¿Cómo usar las emociones para mejorar nuestra vida? Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Es de Mujeres y Emociones, porque sí, aquí defendemos la verdadera feminidad, pero también comprendemos el valor y la fuerza que tienen nuestras emociones, por lo que es necesario hacer las paces con ellas para que no perturben nuestro bienestar. Y finalmente son temas que nos conciernen a todas las mujeres, y más si hablamos de sentimientos. El desafío universal al que nos enfrentamos como seres humanos, sin importar el género, es decir, seas hombre o seas mujer, definitivamente es el lidiar con nuestras emociones, especialmente cuando somos jóvenes y empezamos a comprenderlas. Y si hablamos de nosotras, chicas, pues nuestra vida prácticamente se rige por un mar de emociones al que nos tenemos que enfrentar cada 2 por 3. Depende de nuestro estado de ánimo, en muchas ocasiones podemos ser nuestras propias némesis y arruinar todo. Las emociones surgen gradualmente, tomándonos por sorpresa. A menudo conllevan malestar y generan una multitud de pensamientos que, si no somos conscientes de ellos, pueden causarnos problemas. Estas emociones se arraigan en nuestro estado de ánimo y lo moldean a su antojo. Por eso digo que a veces un día entero puede cambiar si no empezamos con buen pie. Antes de aprender a utilizarlas a nuestro favor, es esencial reconocer y aceptar que no son buenas ni malas, hablamos de las emociones, sino que son parte fundamental de la vida. Nos han vendido que debemos ir en contra de nuestras propias emociones y hacer como que no existen, pasar de ellas. Como si tuviésemos el deber de sonreír siempre y estar motivadas todo el tiempo. Y esto definitivamente es un error. Es mejor aceptar que la vida es como es y no como nos gustaría que fuese, por lo que el combo de las emociones tanto positivas como negativas viene en un todo incluido. Para aprovechar nuestras emociones, considero que debemos de reconocer que cada reacción de nuestro cuerpo tiene un propósito, es decir, llega con algo por hacer. Las emociones son respuestas del sistema nervioso a los estímulos que nuestro cerebro procesa. De ahí a que cada quien reaccione de forma diferente, porque ya sabemos que cada persona es un mundo. Algunas emociones nos brindan felicidad, mientras que otras indudablemente generan malestar. A pesar de que estas últimas, es decir, las emociones que nos generan malestar, pueden parecer negativas, en realidad nos ayudan a comprendernos mejor, a conocernos mejor, a identificar necesidades y mejorar nuestras relaciones. Gestionar y aprovechar nuestras emociones es beneficioso por las ventajas que ofrecen. Hablamos de una combinación de palabras que para mí hacen una mezcla magistral, que sería la inteligencia emocional y su importancia en el manejo de las emociones. ¿Qué significa, Bárbara, la inteligencia emocional? Para definirla, implica comprender, utilizar y gestionar de forma positiva nuestras emociones, lo cual nos puede ayudar a aliviar el estrés, a comunicarnos efectivamente, es decir, a expresar nuestras verdaderas necesidades, a empatizar con los demás, es decir, comprenderles, sentir eso que ellos también están sintiendo, a superar desafíos y, por supuesto, resolver conflictos. Para desarrollar la inteligencia emocional es necesario tener una buena capacidad de mentalización, es decir, reflexionar sobre nuestros estados mentales y los de los demás. Requiere un proceso de autoconocimiento y de autoanálisis. Una persona emocionalmente inteligente domina los siguientes aspectos que vamos a mencionar. Número 1, identificación de las emociones, es decir, en el momento donde yo empiezo a sentir esa emoción, ese cambio dentro de mí, es donde puedo decir que estoy identificando la emoción. Si yo siento miedo, ya sé que se llama así, sé que lo estoy sintiendo porque anteriormente ya lo he sentido y sé qué tipo de malestar o bienestar me hace sentir. El número 2 sería la comprensión de las emociones.
ya que estamos hablando del miedo, si por ejemplo estamos frente a un peligro o sufrimos de ansiedad y tenemos esos pensamientos intrusivos que nos dicen que algo malo nos va a pasar, ya sabemos que el miedo es el que está actuando, le estamos comprendiendo, estamos intentando saber por qué ha aparecido y cuál es su objetivo. La número 3 sería la regulación de las emociones. ¿Qué sucede cuando ya identificamos al miedo, comprendemos al miedo, sabemos que está aquí por una razón? Ahora tenemos que regularlo para que no influya en decisiones importantes o en general no influya en nuestro bienestar. La siguiente sería la utilización de las emociones en tu beneficio. Seguimos hablando del miedo y una vez que identificamos, comprendemos, regulamos el miedo, debemos utilizarlo a nuestro favor. Si sabemos que estamos corriendo un peligro real, debemos quitarnos del camino o ejercer una acción. De lo contrario, si es a causa de un pensamiento intrusivo que sabemos que está aquí, sabemos que parece real, pero que realmente no lo es y está dentro de nuestra mente, debemos hacer un trabajo interno para calmarnos y no dejar que nos afecte a continuación. Ejemplos de emociones. Ya que estamos hablando del miedo, quisiera hablar en principio de esta emoción. Y principalmente quiero hacerlo porque hace poco me sucedió algo que considero que es perfecto para contarlo en este episodio. Tengo una perrita cachorra y ella por accidente se comió una uva. Resulta que yo no sabía la toxicidad que causaba este tipo de alimentos a los perritos y pues empecé a leer por internet y empezaron a surgir estos pensamientos intrusivos. Ya pensaba que a mi perrita le iba a pasar algo, empezaba a sentir un miedo real, pero también era por lo que leía en internet. Ya sabemos que no podemos buscar enfermedades o cosas que nos puedan pasar a nosotros o a alguien o algo importante para nosotros, porque internet está repleto de información que puede ser verídica o no. Entonces lo que hice fue llamar a un veterinario para saber si tendría que llevarla a la consulta de emergencia porque ya era de noche. El veterinario en ese momento me dijo que debía observarla porque no se sabe realmente cuánta cantidad de uvas deben ingerir los perros para que sea realmente dañina, para que puedas causarle un mal mayor, como puede ser, por supuesto, la muerte. Recuerdo que esa noche la pasé malísima. No paraba de llorar, no paraba de pensar que algo le podía pasar a mi cachorrita porque está muy pequeñita y la veía tan débil, tan frágil, y aunque no tenía síntomas, ella no tenía ningún síntoma de intoxicación ni se sentía mal, o sea, la veía completamente normal. Mi cabeza me decía: mira, Bárbara, algo le va a pasar, vas a tener que salir corriendo a llevar al veterinario, prepárate para cualquier cosa, está alerta. Bueno, así puedo seguir contando de cómo fue esa fatal noche. Y lo que quiero resumir es que muchas veces dejamos que nuestra mente se apodere de nosotros, y más si hablamos del miedo, cuando sufrimos de ansiedad, cuando esos pensamientos intrusivos empiezan a aparecer y no sabemos qué hacer con ellos. Posteriormente, cuando ya supe que la perrita estaba fuera de peligro, me pregunté a mí misma si había valido la pena haberlo pasado tan mal simplemente por algunos pensamientos, aun cuando yo frente a mí no veía ningún síntoma, no veía que ella corriese algún peligro. Incluso el veterinario me había comentado que tal vez una uva no le fuese a hacer daño, pero igual yo pensaba dentro de mí que algo malo le iba a pasar a la perrita. Y puede sonar un poco absurdo, pero muchas veces somos víctimas de ese miedo irracional que surge dentro de nuestra cabecita. Así que nada, el punto es que he aprendido una lección y debo ser un poco más racional cuando se traten de este tipo de cosas, porque realmente me afecta. Y mi punto de inflexión y mi talón de Aquiles se encuentra justamente cuando algo le pasa a un ser querido o a algo que me importe mucho, que en este caso era mi perrita. Me cuesta más manejar mis emociones. Pero bueno, estamos aquí para aprender en esta vida y a todos nos suceden este tipo de situaciones. Por eso quiero dejarlo en contexto para que entiendan que a mí también me suceden estas cosas.
Seguimos con la siguiente emoción, que sería la rabia. Y esta emoción para mí es algo bastante interesante porque yo soy una persona que, bueno, en principio yo no me estreso o intento no estresarme en su máxima posibilidad. He aprendido a tranquilizarme, a permanecer neutra ante situaciones difíciles, es decir, no reaccionar demasiado exteriorizándolo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero en el pasado solía sentir rabia y me molestaba profundamente que la gente pareciera ignorar la realidad que tenían frente a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Yo personalmente sentía que estaban manipulados, por ejemplo, por los medios de comunicación, por estructuras sociales, lo que me hacía pensar que limitaba su forma de vivir, pero era por la forma de pensar que tenía, sus objetivos de vida. Y lo más preocupante era que era gente de mi entorno. Yo era como que veía que tenían una venda en los ojos y no querían quitarse esa venda. Y bueno, hoy en día lo sigo pensando. Considero que mucha gente sigue dormida en lo que respecta a la vida diaria, a la modernidad, y se quedan como con conceptos bastante limitados de lo que significa la vida, cuando hay tanta información que descubrir, cuando existen tantos criterios distintos a lo que pensamos que significa la vida y la sociedad. Pues sí, en fin, me molestaba simplemente la gente que se quedaba en lo superficial, que no indagaba más, que no leía, que no se informaba, que no se interesaba por aprender, y sentía pues eso, que estaban dormidos. ¿Qué sucede con esto? Yo entraba en cada debate, entraba en cada discusión, en cada diversa forma de pensar, pero era porque dentro de mí realmente veía que se estaban burlando de ellos y ellos no se daban cuenta. Tal vez haga un episodio completo acerca de lo que me refiero cuando digo que la gente está dormida. Habrá gente que me entienda y otra que no. Pero yo al final lo que hice fue ese preciso trabajo interno que se debe hacer para entender que, bueno, cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene derecho a tener sus pensamientos y estilo de vivir, que muchas veces no es un estilo de vivir, simplemente es como si vieras que alguien está acercándose poco a poco a un barranco y tú intentas empujarlo hacia atrás, pero esa persona sigue hacia adelante. Entonces yo ahí tuve que hacer un poco de introspectiva y decir: Bárbara, déjale ser, deja que cada quien viva su vida como lo prefiera y tú ocúpate pues de ejercer acción sobre lo que está dentro de tu control. Y lo que estaba dentro de mi control fue precisamente no rodearme de ese tipo de gente. Y aunque hoy en día sigo conociendo gente que quiero muchísimo, que considero que pues entra dentro de estos parámetros, he aprendido pues eso, a callarme la boca, así tal cual. Y sobre todo a valorar a las personas que realmente sí que se interesan por aprender y por crear ese criterio propio que va de no dejarse llevar por lo primero que les dicen. Pero que la rabia se puede manifestar de muchísimas maneras. Cuando tienes creencias, cuando tienes principios, cuando tienes formas de vivir y alguien intenta como irrumpir en eso o lo hace diferente e influye directamente sobre ti, ahí es donde tenemos que controlarnos y tenemos que decir: mira, no vale la pena que yo explote o que yo exprese rabia por esto, porque realmente a quien más le hace daño es a ti. Seguimos con la siguiente emoción, que sería la alegría. Y la alegría puede provenir de las interacciones felices, de esos pequeños momentos positivos en nuestra vida. Y con respecto a la alegría es algo bastante interesante porque yo he aprendido a ver la vida como no con un objetivo de que debo ser feliz o debo alcanzar la felicidad, sino que debo valorar los pequeños momentos y que hay pequeños momentos que son felices, solo que no sabemos identificarlos. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y me causa felicidad el ir caminando y escuchando música. Eso para mí es un pequeño momento de felicidad. O ver un atardecer. También me gusta escuchar las olas del mar. Me gusta leer un buen libro, aprender algo nuevo. Ahí es donde están mis pequeños momentos de felicidad. Y lo que tiene la alegría es que tenemos que aprender a buscar nuestra propia alegría y no la que los demás consideran que es la verdadera felicidad. Por ejemplo, mucha gente dice: cuando tenga más dinero,
seguro cuando tenga un mejor empleo voy a ser más feliz, pero irónicamente, cuando lo consiguen, esa felicidad como que dura un momentito, unos instantes, y luego pasa a ser algo normal de la vida. Por eso no debemos poner la alegría y la felicidad como un objetivo a alcanzar, sino encontrar nuestros propios pequeñitos momentos de felicidad. Seguimos con la tristeza, y es que es bastante complicado hablar de este tema porque puede durar mucho más que la alegría. Por eso existe la gente que cae en depresión, y es inevitable la tristeza porque surge de experiencias dolorosas o pérdidas. A ver, que es lo más normal y lo más seguro de la vida, porque las experiencias malas, las pérdidas de seres queridos son algo que siempre va a estar presente. Por eso digo que debemos prepararnos para la tristeza y no quedarnos demasiado tiempo en ellas. Yo puedo admitir y soy partícipe de lo que significa la verdadera tristeza, porque a lo largo de mi vida he perdido a personas muy importantes, como en el caso de mi madre, de mi mamá, que lo mencioné en el episodio anterior. Fue algo que me causó muchísima tristeza, pero yo aprendí a gestionar esa tristeza de una manera que no me durase demasiado tiempo, porque yo me preguntaba a mí misma, ¿qué es lo que querría mi mamá de verdad? Mi mamá querría que yo me quedase en mi casa sin salir, encerrada en cuarto, durmiendo, deprimida, o ella quisiera que yo intentara seguir con mi vida, que siguiera sonriendo, que siguiera pasándomelo bien. Yo me hacía esa pregunta y eso me ayudaba a mí a seguir adelante. No digo que nunca tenga tristeza, porque claro está que sí, pero intento que la tristeza no dure más de un día. Considero que pueden haber varios días seguidos donde nos sintamos tristes, porque muchas veces no podemos controlar esas emociones que van surgiendo, y más cuando vienen acarreadas por situaciones difíciles. Pero la tristeza, créeme que se puede sobrellevar en vez de anularla, de una manera que sea más saludable para ti. Con conciencia podemos decir, vale, ahora me siento triste, llorar todo lo que queramos, porque considero que llorar es una forma de desahogo que luego nos hará sentirnos mejor, pero luego dar el siguiente paso, es decir, no quedarnos ahí. Otra cosa que considero vital para la tristeza y que me ayuda muchísimo a mí a pues no caer en todo esto de depresiones que existen hoy en día, o que me ha ayudado a mí misma a salir de tristezas muy profundas que he tenido, no sería comparar mi vida con las de personas menos agraciadas, sino más bien observar cómo viven otras personas. No es comparar, pero en el momento donde tú ves que existen niños enfermos, que existen madres que acaban de perder a sus hijos, que existen enfermedades de las que no tenemos ni idea, que existe pobreza, que existe hambre, pero viéndolo desde muy cerca, créeme que eso hace una gran diferencia. Seguimos con la siguiente parte del episodio y hablaremos un poco sobre algunas técnicas para aprovechar las emociones. Es decir, qué podemos hacer con todos esos sentimientos que van surgiendo, cómo los podemos utilizar a nuestro favor. Pues para convertir las emociones en aliadas es crucial permitirnos sentir plenamente. Es decir, no tener miedo cuando surjan esas emociones que al principio pueden resultar ser intimidantes, pero es como darle la entrada y que puedan cumplir con su propósito, sin necesidad de que tengamos nosotros que reaccionar ante eso que sentimos. Debemos regularlas adecuadamente. Es más efectivo que reprimirlas, créanme esto. Porque antes yo, por ejemplo, lo que hacía era que pasaba de mis emociones en el sentido de que cada vez que iba sintiendo algo decía, no, yo no me puedo sentir así, y de una vez ponía una sonrisa, por ejemplo, si sentía rabia. Ponía una sonrisa y me engañaba a mí misma, y lo que hacía eso era que a la larga pues se acumulaba después de tanto reprimirlas, y por supuesto que se va a reflejar de otra forma, que puede ser, no lo sé, en la caída del cabello, que como era mi caso, en llevar mayor cantidad de estrés, lo cual puede influir en nuestra salud, tanto mental como física. Bueno, ya sabemos lo que sucede cuando reprimimos las emociones, las callamos por dentro y ellas se externalizan por fuera, traducidas en otros malestares.
fuertes. Entonces, debemos dejar fluir nuestras emociones y considerar las siguientes premisas que vamos a destacar ahora mismo. Número 1. Gestión del miedo. Ya lo hemos dicho antes, es importantísimo diferenciar el miedo lógico del irracional, porque muchas veces ese miedo irracional está dentro de nuestra cabeza por pensamientos y escenarios que nosotros mismos nos planteamos. El miedo lógico nos protege de peligros reales. Por ejemplo, si ves que un vehículo va a atropellarte, pues te quitas del medio. Ese es el miedo al que debemos aferrarnos. Mientras que el miedo irracional siempre va a paralizarnos, porque muchas veces son conceptos basados en nuestras propias ideas y creencias de lo que vendría siendo la situación actual. Identificar y superar ese miedo irracional es esencial para avanzar. Yo personalmente creo que para esto debemos hacer un autoanálisis, conocernos lo suficiente como para saber cuál es ese tipo de miedo que sería irracional. En mi caso son los pensamientos intrusivos. Como he dicho hace un momento, yo me creo escenarios donde al parecer el peligro resulta ser real y le busco tantas pruebas de realidad que al final las encuentro. Ya sabemos que el que piensa mucho al final consigue eso que está pensando. Es decir, si estamos tranquilamente en nuestro cuarto, estamos leyendo un libro, pero de repente empezamos a pensar sobre algún aspecto negativo de nuestra vida y cómo va a influir sobre nosotros. Entonces lo pensamos, hasta que terminamos creyendo completamente que ese aspecto negativo va a arruinar nuestra vida si no hacemos algo. A eso me refiero con el miedo irracional. En este caso busco el ejemplo de personas pues como yo que solemos sobrepensar. Número 2. Gestión de la ira. Necesitamos evitar reaccionar con violencia o con el primer impulso que se nos venga a la cabeza. También es necesario asumir la responsabilidad, porque a veces podemos dar malas contestas, podemos reaccionar un poco más agresivos, porque puede que tengamos un mal día. Y la agresividad no solo se refleja de forma física, sino también en forma de palabras. Así que siempre es necesario, como principio, tener el pensamiento crítico, es decir, pensar 2 veces antes de hablar o antes de reaccionar. Y por otro lado, si ya es demasiado tarde y hemos reaccionado, necesitamos hacer introspectiva y decir, vale, yo he cometido este error. Es decir, asumir la responsabilidad y ejercer una acción sobre esa responsabilidad, que en este caso podría ser pues pedir disculpas o reconocer que hemos estado equivocados. Número 3. Gestión de la alegría. Siempre es bueno celebrar los pequeños logros y momentos simples. Recordar siempre que la vida al final son pequeños momentos de felicidad, pequeños momentos de tristeza, pequeños momentos de varias emociones. Y debemos permitirnos celebrar precisamente las cosas más sencillas que al final son las que más plenos nos hacen sentir a todos como seres humanos. También es necesario tener un poco de control sobre esa alegría que sentimos, porque muchas veces las personas, sobre todo que se consideran altamente sensibles, suelen sentir todo con mayor intensidad, y yo considero que también soy así. Lo que pasa es que no me gusta poner etiquetas a ciertas cosas ni a ciertos aspectos de mi vida. Entonces, aquí lo que vendría siendo una persona altamente sensible es precisamente eso de que sentimos de más. Y lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, es que si siento felicidad, es como que una felicidad en un extremo muy alto. Y si siento tristeza, luego ese extremo es el contrario a la felicidad donde estaba. Con el tiempo, lo que he aprendido es a regular un poco mis emociones, es decir, a tener un equilibrio. Te podemos pasar de estar en el piso 10 al piso 0 en cuestión de minutos y así sucesivamente como una montaña rusa. Por eso digo que siempre van a haber momentos de felicidad, de tristeza, de rabia, de confusión, de frustración, y precisamente debemos controlarnos a nosotras mismas para que no seamos un volcán de emociones que estalle cada vez que sienta algo nuevo.
Gestión de la tristeza. Es necesario que te permitas llorar. Lo mejor que existe es desahogarse, porque después inevitablemente te vas a sentir mejor. Aparte de que se procesa la tristeza de una manera más saludable. También es necesario permitirnos caernos, permitirnos sentirnos miserables, como lo he dicho en el episodio anterior, porque la vida es así, es un cambio constante. Y lo mejor de todo y lo que nos tenemos que decir a nosotros mismos es que esto también pasará. Hoy en este momento yo me siento bastante contenta porque estoy grabando este podcast para todos ustedes con mucha felicidad, con mucha ilusión, pero sé que este momento de plenitud no va a durar para siempre, ni siquiera va a durar todo el día, porque estamos y vivimos bajo un constante cambio. Y sé que la tristeza en cualquier momento también vendrá, porque así funciona la vida. La tristeza puede verse reflejada hasta con las cosas más pequeñitas. Lo importante es que tengamos conciencia en el momento donde nos sentimos tristes. Dejemos que se apodere de nosotros por un momento, pero no debemos dejar que esa tristeza sea parte de nuestra vida continuamente. Hay que tener cuidado con la melancolía, que puede sonar bastante cómodo como lugar donde permanecer, pero muchas veces la melancolía nos lleva a más tristeza y después va a ser muchísimo más difícil el poder gestionar tus emociones, porque estás tan acostumbrado a la tristeza que no sabes cómo salir de ahí. De ahí la llamada depresión, cuando las personas sienten que de verdad no pueden hacer absolutamente nada para sentir motivación por hacer algo en la vida tan sencillo como siquiera puede ser levantarse y darse una ducha. Quinta premisa para ayudarnos a manejar nuestras emociones con más efectividad. Debemos hacer una buena gestión del poder. Siempre es necesario mantener el poder dentro de límites respetuosos. Esto va a permitir que tengamos relaciones mucho más saludables, porque muchas veces nos sentimos en una posición donde consideramos que estamos por encima del otro. Y no me digan que no, porque absolutamente todos los seres humanos sienten placer por el poder. Unos lo exteriorizarán más u otros encontrarán un placer menos intenso. Así que lo importante aquí es que cuando estemos en esa posición, no hacernos la idea de que uno, no será una posición permanente, porque eso ya lo sabemos, y dos, que realmente no estás por encima de nadie, no le llevas ninguna ventaja a nadie. Y si es así, en ese momento, mañana puede ser completamente diferente. Entonces no vale la pena que nos enfoquemos y que nos aferremos siempre al poder. Debemos ser lo suficientemente conscientes de nuestro ego para que ese tampoco tome posesión de nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, la gestión del amor. Debemos construir relaciones equitativas, es decir, dar y recibir. No es solamente dar, no es solo recibir. De mantener un equilibrio con todas esas personas que nos importan, porque muchas veces somos egoístas, somos egocéntricos, somos narcisistas y no debemos necesariamente tener todas las características de un narcisista, pero tenemos ciertos comportamientos en el sentido de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mis necesidades y las tuyas pues estarán de último lugar. Los extremos no están bien, así como también al contrario, tampoco podemos ser exclusivamente empáticos y dar importancia a la vida y necesidades de nuestros seres queridos, porque precisamente en ese equilibrio es donde vamos a aprender a gestionar el amor y a tener relaciones duraderas muchísimo más saludables. La pregunta del millón: ¿es posible suprimir las emociones? No se debe ni se puede intentar eliminar las emociones ni dejar que pasen desapercibidas. Yo personalmente creo que erradicar emociones, o sea, hacer como que no están, suprimirlas, no es algo sano, como lo he repetido a lo largo de este episodio, ya que son parte esencial de nuestra experiencia como humanos en esta vida. Al final, los seres humanos somos recuerdos de cosas que hemos vivido y de emociones que hemos sentido. Sin embargo, es súper importante gestionarlas para no permitir que afecten negativamente nuestra vida y sobre todo nuestras relaciones.
relaciones. La responsabilidad recae en cómo respondemos a nuestras emociones y en nuestras acciones diarias. Siempre lo menciono y lo voy a volver a repetir, pero es que respirar profundamente y reflexionar sobre el origen de cada emoción desfavorable, de cada malestar sentimental, puede ayudar a controlarlas o más bien a aprender a gestionarlas para reducir su impacto en nuestra vida, es decir, en nuestra reacción, en nosotros como personas. Al principio del podcast empecé hablando directamente hacia las mujeres porque considero que somos ese mar de emociones imparables. Pero a medida que he ido pasando el episodio me he dado cuenta que he cambiado completamente el tono y ahora pues creo que puedo hablar a cualquier ser humano en sí, sea hombre o sea mujer, porque las emociones son algo que nos conciernen a todos. Sí, principalmente a las mujeres porque las sentimos mucho más, pero creo que naturalmente se ha ido también dirigido hacia los hombres y creo que es un contenido valioso del cual también se pueden aprovechar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Me estoy dando cuenta que estos episodios se están volviendo cada vez más largos. Y bueno, esto también es por todo el apoyo que recibo de parte de todas las personas que me escuchan. Como esos números aumentan, la verdad es que me llena de muchísima motivación para seguir creando contenido, para seguir confiando en todo lo que he aprendido y poder transmitirlo por esta vía. Y no te pierdas el próximo episodio porque hablaremos sobre el poder de las emociones positivas. Muchas gracias y hasta la próxima.